¿Qué hay, gente? Sean bienvenidos a un nuevo iceberg. Esta vez, tratará sobre misterios sin resolver, exactamente como dice en el título, por lo que aquí, verán casos de asesinato, desapariciones, y eventos que aún siguen sin una explicación convincente o de plano, continúan estando fuera de nuestra lógica, todo esto dicho por su mismo autor, así que vamos a confiar en su palabra, y si les interesa leer con más calmita la imagen del iceberg, en la descripción encontrarán links específicos para que se vayan haciendo una idea de lo que se viene. Dejando la introducción, pónganse sus auriculares y prepárense, porque el vídeo está a punto de comenzar. Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue un político, economista, y miembro del Partido Revolucionario Institucional, donde desempeñó cargos como diputado, senador, presidente del partido, y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Posteriormente, se lanzó como candidato a la presidencia de México, hasta que el 23 de marzo del año 1994, fue abatido en Lomas Taurinas, Tijuana, donde una hora después, se le declaró como muerto en el Hospital General de dicha localidad. Aparentemente, Colosio habría sido víctima de un asesino solitario de nombre Mario Aburto, aunque al principio de las investigaciones del primer fiscal general, Miguel Montes García, pensó en la teoría de una acción concertada. Diana Laura Rojas, viuda de Colosio, por su parte, declaró que la tesis del asesino solitario era muy poco convincente, pues, lo incongruente de la situación, es que dicho asesino habría disparado al lado derecho de la cabeza de Colosio, y el segundo disparo lo recibió en el abdomen del lado izquierdo, por lo que el cuerpo del candidato supuestamente por la inercia del primer tiro, habría dado un extraño y sospechoso giro de 90 grados para que la descripción del asesino solitario tuviese sentido, además de que algunos teorizaron de que las balas que acabaron con la vida de Colosio eran de distintos calibres. Vagamente, aunque el caso se le considerase como cerrado, la mayoría de personas creen de que la investigación fue desastrosa, por lo que se dijo que la verdad jurídica de esta, solo beneficiaría a un número de personas. Este es uno de los casos más enigmáticos del mundo, pues, la identidad tras el secuestrador del avión Boeing 727 en 1971, sigue resultando un completo misterio y que hasta la actualidad, no se ha llegado a la conclusión. Aparentemente, un hombre cualquiera sin ningún rasgo distintivo destacable, se acercó un 24 de noviembre del 1971 al mostrador de Northwest Orient Airlines, en el aeropuerto de Portland, para comprar un billete en el vuelo 305, un avión Boeing 727 con destino Seattle. Según los registros del aeropuerto y la aerolínea que abordó, D.B. Cooper, nombre con el que lo apodaron los medios de comunicación, era un hombre de unos 45 años de edad, altura que oscilaba entre los 1.78 y 1.83 metros de altura, y vestía de gabardina con lentes oscuros. Una vez que abordó el avión, Cooper le entregó una nota a una auxiliar del vuelo, y la mujer guardó el pequeño papel en su bolsillo. Inmediatamente, Cooper le menciona que lea lo que hay en la nota, la cual decía: «Tengo una bomba en mi maletín, la usaré si es necesario, siéntese junto a mí». Consecutivamente, Cooper hablaba sobre una cifra de $200,000 en efectivo, sin ningún tipo de marca, y con 2 sets de paracaídas, siendo 4 en total. Cooper le dio instrucciones a la mujer sobre cómo debía recibir los billetes cuando el avión aterrizara en el aeropuerto, y de no cumplirse con sus demandas, Cooper activaría la bomba con todos a bordo. Seguidamente, Cooper al abrir la puerta trasera del avión, saltó al vacío a eso de las 20:13, hora de Washington. Al llegar a Reno, la aeronave fue rodeada por las autoridades, pero para la sorpresa de todos, Cooper no se encontraba allí. Las teorías e hipótesis acerca del caso aún siguen su curso, a pesar de que el incidente ocurrió hace más de 5 décadas. De su traducción al español, El hombre que cae, es una fotografía tomada por el fotógrafo Richard Drew, que muestra cómo un hombre cae del World Trade Center, durante el incidente del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York. El hombre de la imagen, habría quedado atrapado en los pisos superiores de la Torre Norte, y cayó en busca de seguridad o saltó para escapar del fuego y el humo. La fotografía además, fue ampliamente criticada después de su publicación en los medios internacionales al día siguiente, pues, los lectores etiquetaron la imagen como inquietante, o de sangre fría.
El misterio sin resolver radica en la identidad del sujeto, pues, en un primer momento, un reportero identificó a la persona fotografiada como Norberto Hernández, un chef de repostería del restaurante Windows on the World, ubicado en una de las torres, aunque después la familia de este, aseguró que no se trataba de él, por lo que hasta la actualidad, la verdadera identidad del sujeto, sigue estando rodeada de teorías y suposiciones. El caso Roswell, o también llamado incidente ovni de Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio del año 1947, cuando un objeto de origen desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, una ciudad de Nuevo México, Estados Unidos. Tras un amplio interés inicial en el objeto estrellado, el ejército estadounidense declaró que solo se trataba de un globo meteorológico convencional. Posteriormente el interés por el tema se desvaneció, hasta que a finales de los años 70, los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres sí habrían aterrizado, y que el ejército recuperó los cadáveres alienígenas. A lo largo de los años, la historia sobre lo que ocurrió ha ido evolucionando, sobre todo, para ir encajando cada vez más con las teorías conspiranoicas de la recuperación de naves alienígenas y de los cuerpos de extraterrestres. Lo más curioso y lo que debería haber hecho sospechar a los que no sospechan, es cuántas veces se ha cambiado el testimonio de los presuntos testigos del caso a lo largo de 7 décadas. Interesante. Amelia Mary Earhart, nacida el 24 de julio de 1897, fue una aviadora estadounidense célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario, y sumó diversos récords históricos apenas un puñado de años después de que los pioneros varones de la aviación lo hicieran. Pocas figuras femeninas han tenido un impacto tan gigantesco en la historia de la aviación como Amelia Earhart, siendo un símbolo mayúsculo incluso tras su deceso en extrañas circunstancias. En 1937, Amelia y un copiloto partieron desde Florida para circunnavegar el planeta por los aires, pero el avión se perdió para siempre en los confines del Pacífico, y sin dejar ninguna pista o rastro. ¿A dónde fue? Esa es la pregunta que ha sido objeto de intensas teorías de toda clase, y ha hecho de la muerte de Amelia Earhart una suerte de enigma indescifrable. Actualmente, no hay demasiadas pistas científicas que corroboren su accidente o muerte final. El asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, continúa alimentada de teorías gracias a documentos clasificados como confidenciales, y la pista del único sospechoso del caso, Lee Harvey Oswald, quien tan solo 2 días después de su crimen fue abatido en la televisión en vivo mientras, entre varias comillas, estaba siendo trasladado bajo custodia policial. Las teorías sobre quién sería el asesino se crearon poco tiempo después del deceso de Kennedy, y han continuado surgiendo desde entonces. Sin embargo, cuando se intenta profundizar sobre este tema, aparece como gran obstáculo una enorme cantidad de información falsa, y muchas de las teorías que se forman con esta, siempre proponen una conspiración que envolvería a organizaciones como la CIA, la KGB, la mafia, entre otros, incluyendo en esto, intereses del ejército y del gobierno de los Estados Unidos, así como también la organización masónica. Quien asesinó a John F. Kennedy es uno de los grandes misterios del siglo XX, y ya a más de 6 décadas, la historia sigue sin tener una respuesta definitiva. Cerca del río Podkamenaya Tunguska, en la gobernación de Yeniseisk, Rusia, la mañana del 30 de junio de 1908, un misterioso fenómeno conocido como el evento de Tunguska, provocó que el cielo ardiera y aplastara más de 80 millones de árboles. La explicación más consistente del tema asegura que se trató de un meteorito, pero lo raro del asunto es la ausencia de un cráter en la zona de impacto, y esto ha provocado toda clase de especulaciones. Este fenómeno alentó más de 30 hipótesis y teorías de lo ocurrido. Una de ellas fue una supuesta detonación, similar a la de un arma termonuclear de elevada potencia, pero se le atribuyó a un cometa debido a que no se ha recuperado ningún fragmento de dicha arma, por lo que se maneja la teoría de que fue un cometa formado por hielo, y al no alcanzar la superficie, no se produjo ningún cráter. Pero aún sabiendo todo esto, es extraño cómo el objeto que estalló sobre Siberia, parece no haber dejado ningún fragmento sólido luego de la explosión.
El fuego griego fue una mezcla inventada supuestamente por un refugiado cristiano llamado Calínico, originario de Heliópolis, y algunos autores piensan que este sujeto recibió el secreto del fuego griego por parte de los alquimistas de Alejandría. Esta arma lanzaba un chorro de fluido ardiente y podía emplearse tanto en tierra como en el mar, preferiblemente en este último. Los bizantinos del siglo VI empleaban esta sustancia incendiaria con frecuencia en batallas navales, ya que era sumamente eficaz al continuar ardiendo incluso después de haber caído al agua, y esto representaba una enorme ventaja tecnológica, además de ser la responsable de varias victorias militares bizantinas, con lo que aseguró la continuidad del imperio, constituyendo así un freno a las intenciones expansionistas del Islam, y evitando una posible conquista de la Europa occidental desde el este. El llamado fuego griego sin duda, es el secreto militar mejor guardado hasta la fecha, pues las personas que ayudaban en la creación de esta sustancia eran aislados del mundo exterior, para evitar que la mínima información saliese a la luz, además de abatir a quienes intentaban descubrir el secreto. Actualmente aún hay químicos e historiadores dedicándose a la tarea de desgranar la lista completa de posibles ingredientes de esta materia viscosa capaz de arder con más intensidad en el agua. El asesino del Zodíaco fue un sujeto que acechó la zona norte de California, Estados Unidos, entre diciembre del 1968 y octubre del 1969. En una carta presuntamente suya, confesó que habría dado ultimátum a 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas por la policía fueron 10 hombres y 3 mujeres, que de las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del sospechoso, que aún sigue siendo desconocida. Se estimó que el Zodíaco, nombre con el que el sujeto se denominó, tendría entre 40 y 50 años en el momento que cometió los crímenes, con piel color blanca, corpulento, de pelo castaño, y tendría conocimiento sobre lenguajes cifrados, por lo que poseía una gran inteligencia. La policía californiana y los medios de comunicación recopilaron una infinidad de pistas especulando sobre la identidad del asesino por décadas, pero pese a la fortaleza que posean, ninguna de las teorías planteadas ha sido comprobada, por lo que hasta hoy, nadie ha sido castigado por los crímenes. Jack el Destripador es el nombre que se le dio a un asesino en serie sin identificar, y al que se le atribuyen al menos 5 casos de homicidio en el barrio londinense de Whitechapel, East End, en el año 1888, y cuyo modo de operar estuvo caracterizado por cortar la garganta de sus víctimas, las mutilaciones en las áreas genitales y abdominales, la extirpación de órganos, y la desfiguración del rostro, especialmente a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, la investigación policial resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino serial, siendo objeto de burla y polémica por parte de la prensa en aquella época. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por este asesino, y en ellas, se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a más escorts. Y el hecho de que Jack nunca haya sido llevado ante la justicia, solo aumenta el misterio entre quienes siguen el caso, y explicaría en gran parte, por qué el infame asesino continúa siendo tan popular. El síndrome de La Habana hace referencia a un conjunto de signos y síntomas como dolores de cabeza, mareos, y un sonido intenso de cigarras, declarados inicialmente por el personal de las embajadas de Estados Unidos y Canadá en Cuba, siendo un suceso que se remonta a finales del año 2016. En 2021, también se hallaron casos del síndrome en trabajadores de la embajada y espías en otros países como Austria, Alemania y los propios Estados Unidos. A pesar de las sospechas extendidas con el pasar de los años sobre un posible ataque sónico extranjero dirigido específicamente al personal estadounidense, la CIA ve muy improbable esta hipótesis. Aún así, la agencia de seguridad continúa investigando un pequeño número de casos sin explicación, en los que no se ha descartado el papel de algún adversario. En el exterior, se ha sugerido también que el síndrome quizás se deba a un fenómeno de histeria de masas, o que se trate de una operación propagandística de Estados Unidos y algunos de sus aliados contra países ajenos a su órbita de influencia, pero tampoco se ha comprobado.
Mary Celeste fue un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado sin tripulantes y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las Islas Azores, el 5 de diciembre del año 1872. Otro bergantín canadiense lo encontró en malas condiciones, pero aún en estado para navegar, pues las velas estaban parcialmente desplegadas, y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora del Mary Celeste estaba fechada 10 días antes de que fuese encontrada, y la embarcación aparentemente habría salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre, y al momento del hallazgo, todavía contaba con bastantes provisiones. La carga de alcohol desnaturalizado estaba casi intacta, y los objetos personales del capitán y de la tripulación permanecían en su sitio, y por muy increíble que parezca, nunca se volvió a saber nada sobre las personas que viajaban en este bergantín. El vuelo 370 de Malaysia Airlines fue un vuelo internacional regular de pasajeros que desapareció el 8 de marzo del año 2014, operado por un Boeing 777, y en este viajaban 227 pasajeros y 12 tripulantes. Desde el momento en que se perdió el contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate considerada la más larga de la historia. Tras varias semanas de búsqueda en las aguas del Golfo de Tailandia y sus alrededores donde se suponía que habría caído el avión, otras nuevas pistas indicaron que el avión había seguido su rumbo hacia el sur, adentrándose en el Océano Índico lejos de tierra firme, y tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente continúan siendo desconocidas. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciese como incógnito después de casi 4 semanas de intensa búsqueda, hizo que fuese calificado por algunos medios de comunicación como un suceso sin precedentes en la aviación moderna, o como el mayor misterio y la búsqueda más difícil en la historia de la humanidad. Neville Preso fue un ingeniero civil y documentalista que habría comprado una casa con vista al mar en Tor Island en el año 1982, sin embargo, en 1994, recibió una carta angustiosa donde relataba que esta última habría sufrido graves daños por una tormenta mientras él estaba con su esposa e hijos en Nueva Zelanda. Neville luchó por descubrir la verdad que le hizo sufrir una gran pérdida personal, incluso su salud se deterioró y afectó también su vida profesional, pues, lo único que quedó de su casa fue una bañera tirada en la orilla. Neville estaba seguro de que su casa había sido demolida pero no sabía quién lo había hecho, por lo que preguntó por el vecindario qué había pasado, pero recibió una variedad de respuestas. Finalmente, Neville tomó una ruta legal, y acusó al hotelero Patrick Doan de demoler su casa, pues el hotel de este estaba construido cerca de su casa y bloqueaba su vista al mar. Y después de 5 años de escrutinio, el caso se resolvió y Neville obtuvo justicia, recibiendo 46.000 euros por los daños materiales. A pesar de que este caso se resolvió legalmente, aún hay gente que se pregunta cómo diablos desapareció la casa sin dejar rastro alguno. Los pueblos del mar, es la denominación no literal con la que se conoce a una confederación de asaltantes de pueblos de la Edad de Bronce, y que migraron hacia el Oriente Próximo durante los años 1200 y el 900 a.C. Convirtieron al Mediterráneo Oriental en el sangriento escenario de una masacre, y todo perpetrado por inmigrantes que llegaban en millares de oleadas sucesivas. Estos pueblos eran independientes unos de otros, pero se coaligaban para atacar objetivos importantes, como Micenas, Egipto, Canaán, y el Imperio hitita, abriendo paso a su vez a lo que se conoce como la Edad Oscura. Existen escasos documentos sobre quiénes eran los pueblos del mar, las fuentes egipcias por su parte, solo los describen en términos de batalla, y por otro lado, otros textos antiguos suelen narrar la historia pero parcialmente. La arqueología también podría ayudar a comprender situaciones que pueden contradecir a los textos, pero incluso los datos de las excavaciones son escasos en este sentido, por lo que los pueblos del mar siguen siendo una confederación de origen desconocida. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en un hogar acomodado de Hyde Park, Massachusetts. Creció en Medford, una ciudad cercana a la antes mencionada, en la que se instaló junto a su madre y sus 4 hermanas luego de que su padre las abandonara en 1930. Elizabeth Short, ya con 22 años, tenía un solo deseo, y ese era convertirse en una estrella.
fascinada con las películas y el glamour, luchaba para formar parte de Hollywood que en ese tiempo, estaba pasando por sus años dorados. Lamentablemente lo logró, pero convirtiéndose en el cadáver más famoso del siglo XX, siendo reconocida mayormente como la Dalia Negra. La mañana de invierno del 15 de enero de 1947, a las 8:40 am, una mujer que caminaba junto a su pequeña hija por Leimer Park, un distrito del sur de Los Ángeles, cuando iba cruzando un descampado, creyó haber encontrado un maniquí desarmado. Pero no se trataba de una muñeca de plástico sacada de una vidriera, más bien, era el cuerpo de Elizabeth Short, que había sido cortado por la mitad, y no tenía una gota de sangre. Sus restos habían sido llevados hasta ese terreno baldío y estaban acomodados de una forma extraña, pues, sus brazos estaban doblados en un ángulo que hacían que sus manos quedaran por encima de la cabeza. El cuerpo estaba golpeado, quemado con cigarrillos, y la autopsia concluyó en que habría sido torturada durante al menos 3 días. Sino también habría dejado pistas, ya que la policía halló una huella de zapato hundida en la tierra, marcas de neumáticos de un auto, y una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. Pero, ¿cómo llegó el cuerpo hasta allí? ¿Quién hizo los cortes tan perfectos como espantosos? ¿Por qué fue exactamente Elizabeth Short la elegida? Son las preguntas que aún hoy, a más de 7 décadas después, siguen sin respuesta, y aunque hubieron varios sospechosos y teorías, el asesinato de la Dalia Negra nunca se resolvió. El asesinato de JonBenét Ramsey el 25 de diciembre de 1996, fue el caso de homicidio de una niña estadounidense de 6 años de edad que habría ocurrido dentro de la casa familiar en Boulder, Colorado. En dicha casa, se encontró una larga nota de rescate escrita a mano, y su padre, John Ramsey, encontró el cuerpo de su hija en el sótano de su casa luego de unas 7 horas después de haber sido denunciada como desaparecida. JonBenét sufrió una fractura de cráneo por un golpe en la cabeza, además de haber sido estrangulada, y se encontró un garrote atado alrededor de su cuello. El informe de la autopsia declaró que la causa oficial de la muerte de JonBenét fue una asfixia por estrangulación, asociada con un trauma craneoencefálico, y para colmo, no se presentaron cargos contra ningún sospechoso. Tristemente, el crimen aún no se ha resuelto, y las investigaciones siguen estando abiertas en el departamento policial de Boulder. El caso ganó bastante atención pública y de los medios de comunicación a nivel nacional, en parte porque su madre, Patsy Ramsey, había inscrito a JonBenét en una serie de concursos de belleza infantil. La policía de Boulder inicialmente sospechó que la nota de rescate habría sido escrita por Patsy, y que esta nota junto a la aparición del cuerpo de JonBenét en el sótano de la casa, habrían sido organizadas por sus padres para encubrir un asesinato, siendo esta la teoría más popular del caso hasta la fecha, pero sin pruebas para comprobar la hipótesis. Gengis Khan, nacido en el año 1162, fue un príncipe mongol, guerrero y conquistador que logró fundar el primer imperio mongol tras la unificación de las tribus nómadas de esta etnia, convirtiéndolo en el imperio contiguo más extenso de la historia, un imperio que nació de la nada. Gengis Khan murió en el 1227 mientras situaba una ciudad china, y aunque la causa de muerte no está clara, algunas versiones dicen que murió tras caer de un caballo, o que fue el tifus, una enfermedad que se transmitía por medio de las pulgas, lo que habría acabado con su vida. Eso también pasó a formar parte del misterio añadido a su funeral, pues incluso los mongoles desconocen desde entonces el paradero de la tumba de Gengis Khan, ya que esta había sido una petición del emperador, por lo que 1000 caballos pisotearon su tumba para destruir cualquier rastro, y han pasado más de 800 años que desde entonces, nadie la ha podido encontrar. Por otro lado, una historia del folclore cuenta que Gengis Khan fue enterrado en un pico en las montañas Khenti llamado Burkan, aproximadamente a 160 kilómetros al noreste de Ulaanbaatar, pero los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre el sitio preciso. Gengis Khan no quería ser inmortalizado en un mausoleo monumental, a pesar de ser el fundador del mayor imperio terrestre del mundo, y aparentemente, su última voluntad quiere serle arrebatada incluso hoy en la actualidad. Un saludo especial al usuario del grupo La Sociedad Oculta del Iceberg Posting, Rodrigo Cervantes, por haberme dado su aprobación para realizar un vídeo de su imagen, la cual es la que veremos realmente en 2 o 3 vídeos más.
Por mi parte, solo espero que si el vídeo les gustó, puedan darle un pulgar arriba, ya que eso compensa el tiempo y el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Yo me despido por hoy, que pasen muy buenos días, tardes o noches.